Prepara tu corazón, porque hoy Dios va a hablar contigo. Hay capítulos en la Biblia que consuelan, otros que enseñan, pero hay uno que sacude el alma, uno que tiene el poder de transformar por completo tu manera de vivir, de orar, de creer. Romanos 8 no es solo un pasaje, es un terremoto espiritual, una declaración de guerra contra el miedo, la condenación y la duda. Si hay un capítulo que todo creyente debería memorizar, es este, porque aquí no hay medias verdades. Aquí hay fuego, redención y victoria. Y si te dijera que este capítulo contiene la respuesta a las preguntas más profundas de tu alma, y si en estos próximos minutos descubrieras que tu historia ya fue escrita con gloria, aun cuando hoy te sientas perdido, quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que te ves y en que ves a Dios. Vamos a hablar de libertad, de identidad, de salvación, de la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Vamos a desenmascarar mentiras que te han atado por años y a reemplazarlas con las promesas de Dios que no fallan. No es solo un estudio bíblico, es una cita divina. Comenta desde qué país nos estás viendo y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que nada puede separarnos del amor de Dios. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el alma grita, pero nadie parece escuchar. Caminamos entre la multitud con una sonrisa en el rostro y un abismo en el pecho. ¿Alguna vez has sentido que ni siquiera Dios te ve? Así comienza Romanos 8, con un grito silencioso, con una pregunta sin respuesta, con una angustia que solo el amor eterno puede abrazar. Pablo no escribe desde una torre de marfil, sino desde la profundidad de su quebranto, tocando las fibras más íntimas del corazón humano. Este capítulo no es un poema bonito, es una declaración de guerra contra toda voz de condenación. Es el rugido de un alma libre, es el eco de un corazón que descubrió su identidad en el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que, después de tanto dolor, aún podamos creer que somos amados por Dios? Porque no se trata de sentimientos, sino de promesas. Las promesas de Dios no dependen de tu humor ni de tu esfuerzo. Descansan en su fidelidad inquebrantable y eterna. Pablo dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo has oído de verdad? Ninguna, ni la de tus errores pasados, ni la de tu mente acusadora, ni la del enemigo que susurra mentiras. El amor de Dios no es condicional ni frágil, es firme, apasionado, poderoso. Y cuando esa verdad penetra tu espíritu, ya no caminas como esclavo, sino como hijo. ¿Qué harías si vivieras cada día sabiendo que eres totalmente perdonado? Muchos leen la Biblia, pero no la comprenden, y por eso viven como si estuvieran a medio camino entre el cielo y la condenación. Pero hoy quiero mostrarte una herramienta que puede transformar tu manera de entender las Escrituras. En esos momentos, donde los textos parecen confusos o lejanos, la Biblia ilustrada es un recurso que revela, con belleza y claridad, el corazón de Dios. Si alguna vez sentiste que no entendías lo que leías, este material puede ser la respuesta que esperabas. No, estás aquí por casualidad. Esta palabra es para ti hoy. Quizás te sentiste alejado de la fe. Tal vez tus oraciones se volvieron suspiros vacíos o tu esperanza se desvaneció. Pero escucha esto. Nada te puede separar del amor de Cristo. Nada. Ni tu pasado, ni tus dudas, ni tu soledad. Ese amor sigue, ardiendo como un fuego que no se apaga, esperando que vuelvas a Él. ¿Por qué no abrirle tu corazón otra vez? Imagina esta escena. Un padre viendo a su hijo desde lejos, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. Así te mira Dios, no con juicio, sino con compasión, no con reproches, sino con brazos abiertos.
El capítulo 8 de Romanos no es para teólogos, es para gente rota, cansada, sedienta de salvación. Es para ti. Y si decides quedarte hasta el final de este video, verás que no es una historia más, es tu historia contada desde el cielo. Así, o que quédate, porque si tu alma ha estado gritando en silencio, hoy va a encontrar su respuesta. En esta serie vas a descubrir cómo cada palabra de este capítulo tiene el poder de sanar, restaurar y renovar tu vida por completo. Y no lo digo como promesa vacía, lo digo como alguien que lo ha vivido, porque una vez que el Espíritu Santo te revela que eres hijo, ya no hay vuelta atrás. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que realmente significa vivir sin condenación? No es solo una frase bonita para cantar los domingos. Es una realidad espiritual que transforma tu forma de mirar el pasado, el presente y el futuro. Cuando Pablo declara, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, está hablando de una verdad que aplasta toda culpa. La culpa paraliza, el perdón libera. ¿Y tú? Sigues arrastrando cadenas que ya fueron rotas. Muchos creen en Jesús, pero no creen que sean completamente perdonados. Siguen mirando atrás, contando sus pecados como quien repasa una deuda interminable. Pero la salvación no es una media promesa, es total. Es un sello eterno que dice, libre. ¿Por qué entonces tantos siguen viviendo como si fueran esclavos? Porque el enemigo no teme tanto a los que pecan, sino a los que entienden que han sido perdonados. Ese es el verdadero poder del capítulo 8 de Romanos. Déjame hacerte una pregunta, directa. ¿Vives como alguien condenado o como alguien redimido? No es lo mismo orar desde el miedo que orar desde la identidad. El que se sabe libre, ora con autoridad. El que se cree culpable, ora con temor. Pero si estás en Cristo, ya no hay juicio que te condene. No por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. Esa es la promesa que cambia todo. Esa es la verdad que arranca de raíz la vergüenza. ¿Sabías que muchos creyentes leen este versículo pero siguen temiendo a Dios como si fuera un juez iracundo? ¿Y si te dijera que Dios ya no te ve como acusado, sino como hijo amado? Esa transformación de perspectiva solo ocurre cuando el Espíritu Santo ilumina tu entendimiento. Ya no eres enemigo de Dios, eres su templo. No eres un problema que necesita solución, eres una historia que Él decidió redimir. ¿No es eso profundamente esperanzador? Imagínalo como una sentencia firmada en el cielo, inocente. Una declaración eterna que no depende de tus emociones, ni de tus caídas, ni de tus logros. La justicia de Cristo fue puesta sobre ti como un manto, y ese manto no se cae cuando fallas, porque está cosido con gracia. Esa es la esperanza que sostiene al creyente en medio de la tormenta. ¿Vas a seguir dudando de lo que Dios ya declaró como absoluto? Déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Y si tu lucha no es contra el pecado, sino contra tu falta de fe en el perdón? Muchos oran pidiendo fuerza para no caer, cuando en realidad necesitan fe para creer que ya fueron levantados. No es orgullo, es humildad aceptar la salvación tal como fue ofrecida, sin condiciones, sin trampas, sin dobleces. Esa es la fe que salva, esa es la oración que transforma. Puedes recibirlo hoy, y si esto te confrontó, no cierres este video. Hay mucho más por descubrir en este capítulo. Cada verso es una llave que abre una celda diferente. Y si conoces a alguien que aún vive condenado, comparte este mensaje. No sabes el bien que puedes hacer. Y recuerda, lo que estás escuchando no es motivación pasajera. Es la palabra de Dios, viva y eficaz. Prepárate, porque lo mejor aún está por revelarse. Vivimos en un mundo donde las reglas cambian, donde las leyes humanas se adaptan según
intereses, pero hay una ley que jamás ha cambiado, la del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pablo la revela en Romanos 8:2 como la clave para la verdadera libertad, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Lo escuchas? No se trata de una mejora, se trata de una liberación radical, una vida nueva, un cambio irreversible. Antes estábamos sometidos a otra ley, la del pecado, esa que nos empujaba al error, al miedo, a la separación. Era como vivir en una prisión sin ventanas, pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, todo cambia. No solo nos perdona, nos reprograma. Es como si un nuevo código espiritual empezara a gobernar nuestras decisiones, nuestras pasiones, nuestros deseos. La gracia no solo nos cubre, nos transforma desde adentro. Piénsalo así. No eres un pecador reformado, eres una nueva criatura. ¿Puedes ver la diferencia? Ya no caminas como quien teme fallar, caminas como quien fue hecho justo por el poder del Espíritu. Y eso no es arrogancia, es identidad. El mundo quiere que sigas creyendo que nunca vas a cambiar, pero la Biblia dice que fuiste hecho libre por una ley superior, una ley de vida. Una ley que no impone, sino que inspira, que no condena, sino que guía. Tal vez te preguntes, ¿y si vuelvo a caer? ¿Y si no soy capaz de vivir en el Espíritu? Pero aquí está la belleza del Evangelio. No dependes de tu fuerza, sino de su presencia en ti. La ley del pecado es como la gravedad, te jala hacia abajo, pero la del Espíritu es como el viento, te levanta, te impulsa, te hace volar. ¿Y sabes qué? No estás solo en este vuelo. Él va contigo. Él te lleva más alto que tus miedos. Esto no significa que la lucha terminó. Significa que ahora tienes el poder para resistir, para avanzar, para decir no a lo que antes te dominaba. ¿Cuántas veces oraste pidiendo fuerza? Hoy te digo, la fuerza ya está en ti, porque el Espíritu habita en ti. No ignores esa verdad. No vivas como si fueras débil cuando Dios ya te hizo fuerte. No te conformes con sobrevivir cuando fuiste llamado a vencer. Muchos creyentes aún viven según la ley vieja, la del esfuerzo humano, la del haz más, intenta más, lucha más. Pero la vida en el Espíritu no es hacer más, es rendirse más. Es confiar en la obra de Dios más que en la tuya. Es dejar que la fe conduzca, que la oración respire dentro de ti, que las promesas de Dios se vuelvan tus decisiones diarias. ¿Lo estás viviendo así? Así que hoy te invito a hacer una pausa. Respira profundo y pregúntate, ¿cuál es la ley que está gobernando tu vida? ¿Estás escuchando la voz del pasado o la del Espíritu? Si lo que gobierna tu alma aún es miedo, culpa o esfuerzo humano, tal vez es hora de rendirte, no al pecado, sino al Espíritu que quiere liberarte, porque no fuiste creado para ser esclavo, fuiste llamado a ser hijo, y los hijos no viven en jaulas, viven en libertad. En un mundo donde la ansiedad se ha vuelto la nueva normalidad, la paz parece un lujo inalcanzable. Pero Romanos 8:6 trae una promesa que corta como luz en la oscuridad. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Puedes imaginarlo? Una mente libre del torbellino de pensamientos, un corazón firme aunque todo alrededor tiemble. Eso no es utopía, es la realidad del que vive bajo el gobierno del Espíritu. La carne grita con tentaciones, con dudas, con deseos impulsivos que nos desvían del propósito. Pero el Espíritu susurra, y en ese susurro hay sabiduría, dirección, descanso. Mientras la mente carnal busca controlarlo todo, la mente espiritual se rinde a la voluntad de Dios.
¿Cuántas veces has perdido la paz por intentar resolver lo que solo el cielo puede ordenar? Es hora de soltar la cuerda y dejar que el Espíritu tome el timón. La vida carnal no siempre es pecado escandaloso. A veces es solo distracción, orgullo disfrazado de independencia. Es vivir corriendo, decidiendo sin orar, hablando sin escuchar. Pero cuando permites que el Espíritu Santo gobierne tus pensamientos, algo cambia. Tu ritmo se desacelera, tu alma respira. Tus decisiones ya no nacen del miedo, sino de la fe. Y no es eso lo que todos anhelamos. Una vida guiada por algo eterno y no por emociones pasajeras. Te propongo algo práctico. Antes de cada decisión importante, detente y haz esta oración. Espíritu Santo, ¿qué piensas tú de esto? Suena simple, pero puede cambiar tu destino. Porque cuando ocupas tu mente con su voz, las voces del mundo se apagan. Y entonces, en medio del ruido, experimentarás una paz que no depende de resultados. Una paz que guarda tu corazón y tu mente, como dice Filipenses 4:7. ¿No vale la pena intentarlo? Conozco personas que oran 1 hora, pero piensan carnalmente las 23 restantes del día, y luego se preguntan por qué su vida espiritual está estancada. La mente es el campo de batalla. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que piensas. ¿Qué pensamientos estás alimentando? ¿Qué imágenes ocupan tu imaginación? Si quieres paz, necesitas una mente renovada. Y esa renovación comienza con la palabra de Dios, viva y activa como espada afilada. Déjame ser claro, no lograrás esta paz con libros de autoayuda ni con frases motivacionales. Solo la mente sometida al Espíritu puede experimentar esa vida abundante que promete el Evangelio. Es una transformación profunda, diaria, silenciosa, pero imparable. Como un río que fluye aunque no lo veas. Y ese río quiere fluir dentro de ti. Solo tienes que rendirte, solo tienes que abrir tu mente a la presencia que ya habita en ti. Así que haz un alto hoy. No sigas corriendo con la mente saturada de preocupaciones. Apaga el ruido, respira y permite que el Espíritu hable. Porque cuando Él habla, el alma descansa. Y cuando el alma descansa, todo el caos pierde poder. Esa es la promesa, vida y paz. No fuera de ti, sino dentro de ti. Y si aún dudas de que eso sea posible, quédate con nosotros. Lo que viene después te mostrará que no estás solo en esta lucha. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. Esta no es una metáfora, es una declaración celestial. Hay algo sobrenatural que ocurre cuando Jesús no solo es tu Salvador, sino tu habitación interior. Él no visita tu vida los domingos, Él quiere residir en cada rincón de tu alma. Y cuando lo hace, incluso lo que parecía muerto empieza a vivir. ¿Te has sentido alguna vez como un desierto seco sin propósito, sin aliento? Esa es la condición del alma sin Cristo. Pero cuando Él entra, lo que estaba enterrado florece, lo que estaba roto se reconstruye. La presencia de Cristo en ti no es simbólica, es real. Él vive en tu interior por medio del Espíritu Santo, y esa presencia transforma cada espacio contaminado por el pecado en un santuario donde habita la gracia. Imagina por un momento esto: el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Sí, en ti. ¿Te das cuenta del poder que eso significa? No es fuerza humana, es resurrección divina fluyendo por tus venas espirituales. ¿Qué muerte puede resistirse a ese poder? ¿Qué hábito, qué tristeza, qué herida? Nada permanece, igual cuando el resucitado decide hacer de tu corazón su morada. Muchos buscan señales externas para creer que Dios está con ellos, milagros, emociones, palabras proféticas. Pero la prueba más grande de su amor no está afuera,
está dentro. Es esa voz suave que te dice, no te dejaré. Es ese consuelo inexplicable en medio del dolor. Es ese impulso para orar cuando todo en ti quiere rendirse. Es la vida que brota del polvo, como cuando Dios sopló aliento en Adán. Eso es Cristo en ti. Y no necesitas sentir fuego cada día para saber que Él está. No necesitas lágrimas para confirmar su cercanía. A veces, su presencia se manifiesta como una paz tranquila, como un pensamiento que interrumpe tu miedo, como una convicción suave que te guía. La vida en el Espíritu no siempre es ruidosa, pero siempre es profunda. Estás prestando atención a esos pequeños susurros de eternidad. La presencia de Cristo en ti es también una garantía de transformación. No estás destinado a quedarte igual. La salvación no es solo un escape del infierno, es una nueva naturaleza que se revela día a día. Como un amanecer que va disipando la oscuridad, así es Cristo dentro de ti, luz progresiva, gloria que crece. No te desesperes si aún luchas, solo asegúrate de que Él habita en ti, y Él hará el resto. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, hazte esta pregunta. ¿Estoy consciente de que Cristo vive en mí? Porque si lo estás, nada será igual. Tu forma de hablar, de pensar, de amar, de orar, de caminar, todo cambia cuando sabes que llevas al Hijo de Dios en tu interior, y si lo entiendes de verdad, no puedes seguir viviendo una vida ordinaria, porque cuando el cielo habita en ti, todo lo terrenal pierde fuerza. La mayoría de las personas viven como si no le debieran nada a nadie, pero Romanos 8:12 nos despierta con una verdad que cambia la perspectiva. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, ya no estamos atados al pasado, pero sí comprometidos con aquel que nos dio vida, no por obligación impuesta, sino por gratitud ardiente. ¿Y tú? ¿A quién le estás rindiendo tu vida cada día? Vivíamos endeudados con el pecado, pagando con ansiedad, con frustración, con culpa, pero el amor de Dios canceló esa deuda, y ahora el único compromiso que tenemos es con el Espíritu. Él no nos exige, nos invita, no impone, inspira, no empuja, guía. Nuestra nueva obligación no nace del miedo, sino del asombro. ¿Cómo no rendirle todo a aquel que nos salvó sin merecerlo? ¿Y si nuestra mayor deuda fuera amarle más? Reflexiona por un momento. ¿Qué decisiones tomas aún, motivado por la carne? ¿Cuántas veces reaccionas desde el ego, no desde la fe? Vivir según la carne es una trampa invisible que se disfraza de normalidad. Pero vivir en el Espíritu es andar contracorriente. No es fácil, pero es glorioso. ¿Qué pasaría si cada pensamiento, cada palabra, cada acción fueran guiados por el Espíritu Santo? ¿Te atreverías a vivir así? Déjame hacerte una pregunta directa que puede sacudir tu zona de confort. ¿Realmente has renunciado a tu vieja vida o solo la maquillaste con un lenguaje cristiano? Muchos cambian sus hábitos externos, pero mantienen una mentalidad carnal. Siguen buscando aprobación, poder, placer, pero ahora en contextos religiosos. El Espíritu de Dios no quiere solo reformarte, quiere renovarte por completo. Este compromiso no es un peso, es una honra. Imagina que un rey te salvara la vida y luego te ofreciera caminar a su lado cada día. ¿Lo rechazarías? Así es con Dios. No te redimió para que seas un creyente más. Te rescató para que seas un reflejo de su gloria. Lo estás reflejando. Cada día es una oportunidad para vivir como hijo, no como esclavo, como testigo, no como espectador, como templo, no como turista espiritual. Y si estás pensando, no soy digno, déjame recordarte algo. Nadie lo es, pero esa es la belleza del Evangelio.
nos llama a pesar de nuestras fallas y nos transforma mientras caminamos. No esperes estar perfecto para entregarte. Entrégate y Él perfeccionará lo que empezó en ti. Esa es la esperanza viva que llevamos. Esa es la razón por la que seguimos. Esa es la deuda de amor que jamás podremos pagar, pero que nos da gozo intentar honrar. Así que antes de cerrar esta parte, te lanzo un reto espiritual. Identifica una área de tu vida donde aún estás viviendo como si pertenecieras a la carne, y entrégasela a Dios hoy. Deja que el Espíritu la tome, la limpie, la use, porque no le debemos nada a la carne. Nuestra única deuda es con aquel que nos dio todo. ¿Responderás a ese llamado o seguirás huyendo del compromiso que puede cambiar tu vida? Hay una voz que no viene de fuera, sino de lo profundo del alma. Es la voz del Espíritu, y no susurra condenación ni juicio. Susurra identidad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Te das cuenta de la magnitud de esa afirmación? No somos solo creyentes, seguidores o servidores. Somos hijos, adoptados por el amor, herederos de promesas eternas, y no hay título mayor que ese. Ser hijo de Dios no es una figura simbólica, es una realidad espiritual que transforma nuestra historia. Cuando el Espíritu da testimonio, no hay duda que lo apague. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que tu pasado grite, el cielo ya dio su veredicto. Eres su hijo. ¿Y si comenzaras a vivir como tal? ¿Y si dejaras de mendigar amor y empezaras a caminar como quien sabe que su Padre es el Rey del universo? Pero sé que no siempre es fácil creerlo. Muchos leen las Escrituras y no logran comprender la profundidad de su identidad en Cristo. Las palabras parecen lejanas, confusas, incluso abstractas. Y aquí es donde quiero presentarte un recurso que ha cambiado la manera de muchos de ver la palabra, la Biblia ilustrada. En momentos donde cuesta entender lo que Dios dice, esta herramienta te lleva más allá del texto, hacia el corazón de las promesas. Si alguna vez te sentiste perdido leyendo la Biblia, este material es para ti. Ser hijo implica confianza. Implica saber que, aunque caigas, hay brazos esperándote. Que aunque el camino se vuelva oscuro, hay un Padre que ve en la distancia y corre a abrazarte. ¿Cuántas veces has olvidado esa verdad? ¿Cuántas veces la culpa te hizo pensar que habías perdido tu lugar en la mesa? Pero la mesa sigue puesta, el lugar sigue reservado. El amor de Dios no se cancela por tu fracaso. Y si somos hijos, también somos herederos, no de cosas materiales, sino de la gloria, de la vida eterna, de la comunión con el Padre, de la plenitud que el mundo no puede ofrecer. ¿No es esto suficiente para vivir con gratitud eterna? ¿Qué más podríamos pedir? Nada de lo que el mundo prometa se compara con lo que ya nos fue entregado por medio de la fe en Jesús. ¿Y cómo se siente esa herencia? Se siente en la paz que no entiendes, en la oración que no sabes explicar, en la presencia que te envuelve, cuando todo lo demás falla. Es la voz del Espíritu Santo que te recuerda una y otra vez, tú eres mío. Esa es la identidad que el diablo más teme. No a los que saben mucho, sino a los que saben quiénes son. Porque un hijo que se sabe, amado, es imparable. Así que si estás viendo esto y sientes que perdiste tu lugar en la casa del Padre, vuelve. Él no ha cerrado la puerta. Él no ha cambiado la cerradura. Solo espera que digas, Padre, he vuelto. Y cuando lo hagas, no encontrarás reproches, sino fiesta. Porque el cielo celebra cada hijo que despierta a su identidad. ¿Estás listo para vivir como tal? Romanos 8:17 nos recuerda algo que cambia por completo nuestra perspectiva del sufrimiento.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta no es una herencia cualquiera. No es oro, ni fama, ni poder humano. Es la gloria de Dios compartida con nosotros, sus hijos. ¿Te imaginas la grandeza de esa verdad? Muchos quieren la gloria sin el padecimiento. Quieren la recompensa sin el camino. Pero Pablo nos enseña que ser coherederos con Cristo implica también compartir sus dolores, no para merecer algo, sino porque amar cuesta. Porque seguir a Jesús en un mundo que lo rechaza inevitablemente nos hará pasar por pruebas. Pero esas pruebas no son el final, son la antesala de una gloria que no tiene comparación. Piénsalo así: si Él venció, tú también vencerás. Si Él resucitó, tú también vivirás. Si Él fue glorificado, tú también serás levantado. Esa es la esperanza que sostiene al creyente. No es una ilusión, es una promesa. Las promesas de Dios no están sujetas a las circunstancias, sino a su fidelidad eterna. ¿Puedes creerlo aun cuando no lo ves? ¿Puedes alabar cuando no entiendes? Esa es la fe que hereda el cielo. La herencia no es solo para el futuro, empieza ahora. Comienza en el momento en que decides caminar como hijo, hablar como hijo, orar como hijo. El Espíritu Santo te guía como una señal de que eres parte del linaje celestial. Él es la garantía de lo que vendrá, la primera muestra de la gloria eterna que se manifestará. ¿Estás viviendo en esa dimensión o aún te sientes esclavo de esta tierra? No estás llamado a vivir como quien mendiga migajas. Estás llamado a vivir como quien pertenece al Rey. Y esa certeza cambia tu lenguaje, tus decisiones, tus sueños. Ya no buscas reconocimiento humano porque sabes que el cielo ya te reconoció como heredero. Ya no temes al futuro porque sabes que tu destino está sellado por la sangre del Cordero. ¿No es eso suficiente para vivir en gozo? Claro, el camino no siempre será fácil. A veces dolerá. A veces parecerá que Dios guarda silencio, pero cada lágrima tiene peso eterno. Nada de lo que vivas por causa de Cristo será en vano. Cada rechazo, cada pérdida, cada noche en vela, todo será recompensado con una gloria que jamás se desvanecerá. Esa es la herencia del que permanece fiel. Así que hoy te invito a mirar más allá del dolor. Mira la cruz, sí, pero también mira la tumba vacía, mira al Rey resucitado y recuerda que tú estás en su testamento eterno, no porque lo merezcas, sino porque fuiste adoptado por amor. Eres hijo, eres coheredero, y si eso es verdad, y lo es, entonces puedes enfrentar cualquier cosa sabiendo que lo mejor aún está por venir. Hay un suspiro profundo que recorre la tierra. No es el viento, ni el rugido del mar, ni el temblor de los volcanes. Es la creación entera gimiendo. Romanos 8:22 lo dice con claridad. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La tierra no está enferma por azar. Está expectante, esperando redención. El mundo siente lo que muchos ignoran, que algo glorioso está por revelarse. Imagina los árboles extendiendo sus ramas como manos al cielo, las montañas inclinándose en reverencia, los cielos rompiéndose en luces al ver el plan de salvación acercarse. Todo lo creado reconoce que algo no está completo, que aún falta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? El universo entero está sincronizado con el propósito divino, y tú eres parte de ese plan eterno. La creación no fue hecha para morir, sino para reflejar la gloria de Dios. Pero el pecado la sujetó a corrupción, no por voluntad propia, sino por causa de la caída. Y desde entonces, cada terremoto, cada sequía, cada enfermedad es una señal de ese
lamento cósmico, pero también es una promesa, porque donde hay dolor de parto, hay vida en camino. Lo que hoy parece caos es el inicio de algo nuevo. La esperanza sigue latiendo. ¿No es curioso que hasta la creación entienda lo que muchos aún no ven? Que este mundo no es nuestro hogar definitivo, que la belleza que vemos es apenas un reflejo de lo que está por venir, que lo mejor aún no ha llegado. Y si el mundo gime, ¿no deberíamos nosotros también anhelar con fervor la venida del reino? ¿O nos hemos acomodado tanto que ya no suspiramos por el cielo? Tal vez sientas que tu vida también está gimiendo, que hay algo dentro de ti que clama por más. Esa incomodidad no es castigo, es señal de que estás vivo espiritualmente. Es el testimonio del Espíritu Santo dentro de ti diciendo: esto no es todo. No te conformes, no apagues ese clamor, porque ese gemido es el preludio de tu transformación. Es el eco del cielo llamándote a casa. Y aquí hay una verdad poderosa. Si la creación entera espera, tú no estás esperando solo. Hay una sintonía divina entre tu alma y el universo. Una promesa tejida en cada fibra de la existencia. Y esa promesa no fallará. Porque el Dios que dio inicio a la historia no dejará nada inconcluso. Todo será restaurado. Todo será nuevo. Todo volverá a su propósito original. Así que la próxima vez que veas el cielo estrellado o escuches la lluvia golpear tu ventana, recuerda esto: la tierra está gimiendo. Y tú también. Pero ese gemido no es de muerte, es de parto. Algo glorioso viene en camino. Y si decides permanecer en la fe, pronto verás la promesa cumplida con tus propios ojos. Y no habrá más llanto, ni dolor, ni noche. Solo luz, solo gloria, solo Dios. ¿Cuántas veces has querido orar pero las palabras no salían? ¿Cuántas noches te arrodillaste sin saber cómo empezar? ¿Y si te dijera que en esos momentos el cielo no está en silencio? Romanos 8:26 revela un misterio glorioso. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabes cómo hablar con Dios, el Espíritu Santo ora por ti. Él no solo te acompaña, te representa. ¿No es eso profundamente hermoso? Imagina una oración tan perfecta, tan pura, que ni tú podrías expresarla. Una oración que nace desde lo más profundo de tu ser, más allá de tus pensamientos, más allá de tus emociones. Así intercede el Espíritu, no con fórmulas religiosas, sino con gemidos, gemidos que atraviesan el cielo, que conmueven al Padre, que llevan tu alma hasta el trono de la gracia. ¿Cuántas veces creíste que Dios no te escuchaba cuando en realidad Él estaba oyendo al Espíritu clamar desde dentro de ti? Y aquí quiero invitarte a detenerte. Respira. Cierra los ojos un momento. ¿Lo sientes? Esa presión en el pecho, ese anhelo silencioso que no sabes cómo expresar. Eso también es oración. A veces, los momentos más poderosos con Dios no tienen palabras. Tienen lágrimas, tienen suspiros, tienen silencio sagrado. Y si dejaras de preocuparte por decir lo correcto y simplemente confiaras en que Él ya te entiende, este pasaje rompe con la mentira de que debes ser fuerte, elocuente o sabio para hablar con Dios. El Espíritu conoce tu debilidad y no te acusa por ella, la transforma en comunión. La oración no es un evento, es una relación. Y cuando ya no sabes qué decir, es cuando Él más ora por ti. ¿Te das cuenta? Tu silencio no es vacío. Es espacio para que el Espíritu hable lo que tu alma no puede. ¿Cuántos creyentes abandonan la oración porque sienten que no oran bien? ¿Cuántas veces caemos en la trampa de la autoexigencia espiritual? Pero Dios no busca discursos perfectos, busca corazones rendidos. Y el Espíritu es quien toma ese corazón y lo lleva ante el Padre con una intercesión santa.
Así que la próxima vez que te falten palabras, quédate ahí, quédate en silencio, quédate adorando, porque alguien está orando por ti. Y esto no solo consuela, fortalece, saber que cada día, en cada momento, hay una voz dentro de ti clamando por tu propósito, por tu fe, por tu victoria. ¿Cómo no seguir? ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no esperar en aquel que no se cansa de interceder? Esta es una de las promesas de Dios más preciosas. Nunca estamos solos en nuestra búsqueda espiritual. Nunca. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que simplemente te quedaste en su presencia sin hablar? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que el Espíritu te enseñara a orar? Hoy puede ser ese día, hoy puedes soltar la carga de tener que saberlo todo. Solo abre tu corazón, porque donde tú te detienes, el Espíritu empieza, y donde tú callas, el cielo canta por ti. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esta es una de las frases más citadas de la Biblia, pero también una de las más malentendidas. Pablo no dice que todo es bueno, dice que todo coopera para bien. Eso incluye lágrimas, pérdidas, traiciones, silencios, fracasos. Dios no aprueba el dolor, pero lo redime. Y esa es la belleza del Evangelio. Nada se desperdicia en las manos del Padre. ¿Has vivido algo que no logras entender hasta el día de hoy? Un golpe que te rompió el alma, una puerta que se cerró, una oración que no fue respondida. Quizá no lo veas ahora, pero ese momento también coopera, porque Dios no ve en líneas de tiempo, Él ve en eternidad. Mientras tú ves el capítulo, Él ve el libro completo, y aunque hoy duela, mañana lo agradecerás, porque Dios no improvisa. Él escribe propósitos con tinta de lágrimas. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una prisión. Pero al final pudo decir, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Y tú? ¿Puedes creer que incluso lo injusto puede convertirse en bendición? Esa es la fe que trasciende, esa es la esperanza que resiste, esa es la salvación en acción, redimiendo lo irredimible, dando sentido a lo absurdo. No significa que no dolerá, significa que dolerá con propósito, que cada proceso tiene un para qué, y a veces el para qué no lo sabrás ahora, pero mientras esperas, Dios está trabajando, en silencio, en lo oculto, en lo profundo, porque Él no necesita explicarte, a todo para seguir siendo bueno. Solo te pide que confíes, que sigas amando, orando, avanzando. Aunque no entiendas el mapa, Él sigue siendo el guía. ¿Y qué puedes hacer en medio de ese proceso? Adorar, agradecer, recordar, porque la gratitud no es solo por lo que entiendes, sino por lo que confías. Dios está obrando ahora mismo en cosas que aún no ves. Está usando tu historia, incluso las partes que no compartirías con nadie. Y un día todo encajará, y ese día dirás, valió la pena. ¿Puedes decirlo hoy por fe? Recuerda esto, lo que parece una pérdida puede ser un desvío hacia un propósito mayor. Lo que parece una demora puede ser protección. Lo que parece silencio puede ser preparación. Y aunque no tengas todas las respuestas, tienes una promesa. Todo coopera para bien. No lo dudes. No te detengas, no te rindas, porque mientras caminas con Dios, hasta el dolor tiene destino. Así que, si estás en medio de un proceso que no comprendes, quédate. No huyas, no desvíes la mirada. Mira al cielo, aprieta fuerte la promesa y sigue. Porque Dios no desperdicia lágrimas. Y lo que hoy parece un muro, mañana será un testimonio. Lo que hoy parece noche, mañana será amanecer. Todo coopera, todo. ¿Lo puedes creer? Romanos 8:30. Nos revela una secuencia divina que no tiene interrupciones. A los que predestinó, a estos también llamó.
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es la cadena dorada de la salvación, un plan eterno, perfecto, inquebrantable. Desde antes que nacieras, Dios ya había trazado tu destino, y si Él empezó la obra, también la terminará. Puedes descansar en esa certeza. La palabra predestinado puede sonar lejana o incluso misteriosa, pero no es más que la expresión del amor de Dios que te vio desde la eternidad. No es favoritismo, es propósito. Es el Padre mirando la historia completa y diciendo, a este lo voy a usar, lo voy a redimir, lo voy a glorificar. ¿Y tú? ¿Te sientes parte de ese diseño celestial? Porque si estás aquí escuchando esto, no es por casualidad, es por destino. Luego viene el llamado. No cualquier llamado, es esa voz que un día te quebró por dentro, que te sacó del lodo, que te trajo a casa. Todos los hijos de Dios recuerdan ese momento en que supieron que no podían seguir igual. Ese llamado no fue emocional, fue espiritual. Fue la voz del cielo, interrumpiendo tu caos. Y desde entonces, aunque hayas caído 1000 veces, algo en ti siempre vuelve a escuchar esa voz. La justificación es el sello del Cordero sobre tu historia. No eres justo por tus obras, eres justo por su sangre. Ya no tienes que rendir examen cada día para ver si mereces su amor. Fuiste declarado inocente por la obra de Cristo. Eso no te hace perfecto, te hace perdonado. Y el perdón es el terreno fértil donde florece la transformación. ¿Estás viviendo como alguien justificado o como alguien aún en juicio? Y lo más increíble de esta cadena es el último eslabón, la glorificación. Sí, Dios no solo te llamó para que sobrevivas, sino para que reines con Él. Esa gloria no es vanagloria, es reflejo de su presencia en ti. Una promesa futura, sí, pero también una realidad progresiva. Cada vez que eliges perdonar, avanzar, confiar, estás siendo transformado de gloria en gloria. El cielo ya empezó dentro de ti. Muchos dudan de su salvación porque aún ven fallas en su camino. Pero Romanos 8 no presenta una cadena con eslabones débiles. Cada paso está asegurado por Dios mismo. Si Él te llamó, te justificará. Y si te justificó, te glorificará. No hay espacio para el temor, solo para la adoración. Porque esta historia no la empezaste tú, la empezó Dios, y Él jamás abandona lo que comienza. Así que, en vez de vivir con miedo a perder tu lugar, vive con gratitud por haber sido incluido en su plan. Recuerda, no estás aquí por accidente. Fuiste predestinado, llamado, justificado, y sí, también glorificado. Y si eso es verdad, y lo es, no hay fuerza en la tierra que pueda separarte de su propósito. Romanos 8:31 lanza una pregunta que resuena como un trueno en el alma del creyente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una frase para repetir como amuleto, es una espada espiritual. Es el rugido de quien ha comprendido quién pelea sus batallas. ¿Lo has entendido tú? ¿O sigues enfrentando tus guerras como si estuvieras solo? El texto no dice que no habrá enemigos, dice que ningún enemigo tiene poder real cuando Dios está de tu parte, y eso cambia todo, porque el miedo pierde fuerza cuando sabes quién está detrás de ti, porque la inseguridad se desvanece cuando recuerdas que el Creador del universo te respalda. ¿Te das cuenta del nivel de autoridad que llevas cuando caminas bajo esta verdad? Imagina a David frente a Goliat. No tenía armadura, no tenía experiencia militar, no tenía apoyo humano, pero tenía esta convicción grabada en el corazón: Dios está conmigo. Y eso fue suficiente. ¿Y tú? ¿Qué gigantes estás enfrentando?
qué diagnóstico, qué deuda, qué silencio. Si Dios es contigo, y lo es, no hay Goliat que pueda mantenerse en pie. A veces, el enemigo no necesita destruirte, le basta con convencerte de que estás solo, porque si logra que olvides quién está contigo, ya ganó media batalla. Pero hoy, el Espíritu Santo te recuerda, no caminas en tus propias fuerzas, no peleas con tus propias armas, hay uno más grande contigo, uno que no ha perdido ni una sola batalla, uno que entregó a su Hijo por ti. ¿Cómo no va a defenderte ahora? Y ese es precisamente el siguiente argumento de Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Filipenses 32. ¿Lo ves? Si ya te dio lo más valioso, ¿por qué dudar que te dará lo demás? A veces oramos como si tuviéramos que convencer a Dios. Pero Él ya está a nuestro favor, ya dijo sí en la cruz, ¿por qué no confiar ahora? Así que la próxima vez que enfrentes una batalla, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿con quién voy? Y la respuesta será, con Dios, con su favor, con su palabra, con su poder. Y cuando eso se vuelva tu realidad diaria, caminarás diferente. Orarás diferente, enfrentarás los retos con el fuego de quien sabe que el cielo entero lo respalda. No eres uno más, eres un hijo del Rey. Entonces dime, ¿quién contra ti? ¿El miedo? ¿El pasado? ¿Las circunstancias? Ninguna de ellas puede resistir al poder del Dios que te eligió. Hoy, repítelo en tu interior. Si Dios es por mí, nada ni nadie podrá estar contra mí. Y que esa verdad arda en tu espíritu hasta que ningún argumento del enemigo vuelva a tener poder sobre tu mente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Pablo no hace esta pregunta para obtener respuesta, sino para que entiendas que nada tiene el poder de romper ese vínculo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada, ni hambre. El amor de Dios no se basa en circunstancias, no cambia con el clima emocional, no depende de tu fidelidad. Es un amor eterno, activo, presente. ¿Puedes sentirlo ahora mismo? Hay quienes creen que han ido demasiado lejos, que su historia ha tenido demasiados errores para ser amada por Dios. Pero Pablo responde con firmeza, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta no es solo una promesa poética, es un ancla en medio del caos. ¿Cuántas veces dudaste de que Dios te sigue amando cuando fallaste? La mayoría de los creyentes conocen este pasaje, pero pocos lo viven con convicción. ¿Por qué? Porque aún hay confusión. A veces leemos la Biblia y sentimos que no entendemos completamente lo que Dios quiso decir. Algunos versículos parecen lejanos, difíciles, abstractos. Y aquí, una vez más, entra en escena una herramienta fundamental, la Biblia ilustrada. Cuando la palabra parece distante, este recurso se convierte en una llave que te abre las puertas de la revelación. Si alguna vez te sentiste desconectado, al leer esta guía puede ayudarte a ver lo que antes no veías. Imagina esto, estás en tu momento más oscuro, no tienes fuerzas ni para orar, y aún así hay una voz que dice, yo sigo aquí. Esa voz es Jesús. Su amor no depende de tu rendimiento espiritual. No te ama más cuando oras mucho, ni menos cuando estás débil. Te ama porque Él decidió hacerlo. Y ese amor, cuando lo comprendes, te levanta del polvo y te devuelve la dignidad. Nada significa nada. Ningún pecado, ningún fracaso, ningún abandono, ninguna caída. No hay abismo lo suficientemente profundo, ni montaña lo suficientemente alta que pueda mantener a Dios lejos de ti. El amor de Cristo no tiene límites geográficos ni barreras temporales.
¿Y si hoy dejaras de correr y te rindieras ante ese amor? Este pasaje no solo es para consuelo, es para guerra espiritual. Cuando el enemigo susurre que estás solo, que ya no tienes perdón, que Dios se cansó de ti, recuerda estas palabras. Decláralas, escríbelas, cree en ellas, porque el amor de Dios es tu mayor arma contra toda acusación, contra todo temor, contra toda mentira. Así que hoy te pregunto, ¿qué estás permitiendo que te separe de su amor? ¿Una herida? ¿Una persona? ¿Una decepción? Nada vale más que este amor, nada llena como este amor, nada transforma tanto como este amor. Vuelve a Él. No importa cuánto tiempo haya pasado, el amor sigue aquí esperándote. En Romanos 8:37, Pablo lanza una afirmación que desafía todo pensamiento derrotista. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Más que vencedores? ¿Qué significa eso? Significa que no solo resistimos, sino que conquistamos, que no solo salimos con vida, salimos con propósito, que no importa lo que venga contra ti. Si tienes a Cristo, ya ganaste antes de empezar. ¿Lo crees? ¿O aún vives como vencido? Tal vez estás pensando, pero yo no me siento como un vencedor. Precisamente por eso, este mensaje es para ti. Porque la victoria que Dios te da no se basa en tus emociones, sino en su verdad. El enemigo quiere que midas tu fe por tus sensaciones, pero Dios mide tu identidad por la cruz, y la cruz ya declaró tu victoria final. ¿Por qué seguir dudando? ¿Por qué seguir huyendo? ¿Por qué seguir callando lo que el cielo ya gritó, que eres hijo y vencedor? Y aquí quiero que te detengas. Sí, tú que estás viendo esto, respira hondo. Mira todo lo que has pasado, todo lo que has superado, todo lo que has aguantado en silencio. ¿Tú crees que eso fue en vano? No. Fue la mano de Dios moldeándote como guerrero, como testigo, como hijo amado. Cada caída que superaste, cada lágrima que limpiaste, cada oración que hiciste en medio del cansancio, todo eso prueba que eres más fuerte de lo que crees. Pero entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si estuviéramos derrotados? ¿Por qué nos dejamos paralizar por la culpa, el miedo o el rechazo? Porque hemos olvidado quién pelea por nosotros. Hemos olvidado que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Y si hoy recuperaras esa perspectiva, y si dejaras de mirarte como víctima y empezaras a verte como vencedor, este versículo no niega la batalla. La reconoce, pero afirma que a pesar de todo el final es victoria, y no cualquier victoria, una que viene por medio de aquel que nos amó. Ese detalle lo cambia todo. No ganamos por mérito, ganamos por amor. Un amor que no falla, que no se cansa, que no se aleja. Un amor que pelea a tu favor, incluso cuando tú ya no puedes más. Entonces te pregunto, y respóndete de verdad, ¿estás viviendo como alguien que ya venció? ¿O sigues actuando como si todo dependiera de ti? Porque hay una gran diferencia entre luchar con miedo y avanzar con identidad. Dios no te salvó para que sobrevivas a la vida. Te salvó para que la vivas con propósito, con poder, con paz. Esa es la vida de los más que vencedores. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Esta es tu señal, tu recordatorio, tu llamado. Ya no vivas con mentalidad de esclavo. No ores como quien suplica migajas. No te mires como alguien que apenas resiste. Mira quién eres en Cristo. Mira lo que ya fue pagado por ti. Mira lo que te espera. Porque sí, en todas estas cosas, tú también eres más que vencedor. Cuando Pablo dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, no está hablando desde la teoría, sino desde la experiencia. Había sido golpeado, encarcelado, rechazado, traicionado, y aún así, su convicción no temblaba. Estaba seguro de algo que ni la muerte podía quitarle, que nada lo separaría del amor de Dios. ¿Y tú? ¿Estás convencido o aún vives dudando?
Pablo no lo plantea como posibilidad, lo afirma con certeza. Nada, ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, tiene el poder de romper ese lazo eterno entre Dios y sus hijos. Esa convicción no nace del orgullo, nace de la relación, de conocer al Padre tan profundamente que ningún viento externo puede arrancarte de sus brazos. ¿Y si hoy eligieras vivir con esa misma seguridad? Muchos cristianos viven bajo el peso de la incertidumbre, temen perder la salvación, temen no ser suficientes, temen que Dios se canse. Pero la verdad es que el amor de Cristo no se basa en tu capacidad de aferrarte a Él, sino en su fidelidad para no soltarte jamás. Él te sostiene incluso cuando tú no puedes. Esa es la obra del Espíritu Santo, darte certeza en medio del caos. ¿Has tenido momentos en que pensaste que no podías más? ¿Situaciones donde sentiste que habías llegado al final? Pablo también los tuvo, pero en medio de cada valle su certeza crecía, porque cuanto más se debilita el cuerpo, más se fortalece el espíritu cuando está anclado en Cristo. Así que no tengas miedo si estás pasando por fuego. Es en el fuego donde se prueba el oro, y tú, en Cristo, eres oro refinado. La convicción no significa ausencia de preguntas, significa presencia de fe. Una fe que se afirma en cada prueba superada, en cada promesa cumplida, en cada oración respondida, y también en cada silencio divino que te enseñó a esperar. Pablo no llegó a esa seguridad de un día para otro. La cultivó caminando con Jesús en cada temporada, y tú también puedes hacerlo, paso a paso, día a día. La firmeza espiritual no es arrogancia, es fruto de la relación íntima con Dios. Es saber que no importa lo que venga, tu historia está en manos seguras. Es orar no solo con palabras bonitas, sino con autoridad. Es mirar al enemigo a los ojos y decir, no importa lo que intentes, mi lugar en el amor de Cristo está sellado. Esa es la seguridad que libera. Esa es la fe que permanece. Así que pregúntate hoy, ¿estás viviendo convencido o condicionado? Porque los que están convencidos no retroceden, no negocian su fe, no se rinden ante la tormenta. Hoy puedes elegir ser uno de ellos. No por fuerza propia, sino por la gracia que te sostiene. Como Pablo, tú también puedes decir, estoy seguro. Y esa seguridad será tu escudo cuando llegue la hora de la batalla. Romanos 8 termina con una declaración que no deja lugar a dudas. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 39. Este es el broche de oro, el escudo final, la promesa inquebrantable que encierra todo el capítulo. No importa lo que venga, lo que hagas o lo que enfrentes, nada puede separar a un hijo del corazón del Padre. Es importante entender que esta seguridad no es un permiso para pecar, sino una invitación a permanecer. Porque cuando sabes que nada puede separarte, no huyes, te acercas, no vives con miedo, vives con gratitud. No sirves por obligación, sirves por amor. El amor de Dios no es una teoría, es una realidad tan poderosa que ni la muerte la puede interrumpir. ¿Puedes sentir ese amor ahora mismo? Piénsalo. No hay pecado más grande que su gracia. No hay abismo más profundo que su misericordia. No hay distancia que su voz no alcance. Muchos viven como si Dios los amara en temporadas, como si su afecto fluctuara según nuestro comportamiento. Pero Pablo es claro. Ninguna otra cosa creada puede romper ese vínculo, ni tus errores, ni tus dudas, ni tus caídas. Y si eso no es libertad, entonces ¿qué lo es? Muchos creyentes caminan con el alma encorvada por la culpa, preguntándose si aún son dignos de ser amados por Dios.
Pero el Evangelio no se trata de ser dignos, se trata de ser redimidos, se trata de un Cristo que no esperó a que estuviéramos limpios para venir a buscarnos, se trata de un Salvador que nos amó en nuestro peor momento, y ese amor sigue vivo, sigue actuando, sigue abrazando. Y si todo esto es verdad, y lo es, entonces podemos caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por identidad. Podemos orar con confianza, podemos perdonar con libertad, podemos vivir sabiendo que estamos seguros en Él. Esta es la roca donde se construye una fe firme. Esta es la certeza que vence al miedo, al rechazo, a la muerte misma. ¿No te parece increíble? Que después de todo lo que has vivido, de todo lo que has sentido, Dios siga diciendo: nada te separará de mi amor. Esa es la esencia de la salvación. No empieza en tu fuerza, sino en su fidelidad. No se basa en tus emociones, sino en su promesa. Y si decides creerlo, toda tu vida será diferente. No más cadenas, no más temor, solo amor, solo gracia, solo Dios. Así que hoy te invito a declarar esta verdad contigo mismo. Nada me separará de su amor. Escríbelo, repítelo, cree en ello, porque si esta verdad vive en tu corazón, ningún ataque podrá destruirte, ninguna tormenta podrá hundirte, porque estás abrazado por un amor eterno, invencible e inquebrantable. El mismo amor que escribió Romanos 8, ahora vive en ti.